Entonces, la selección natural y la evolución de las especies es una teoría sobre la evolución de la cual tenemos que conocer previamente, ¿no es cierto?, las teorías que fueron predecesoras y que quizás cometieron leves errores, pero tenían faltas que después fueron corrigiendo. Entonces el objetivo es analizar e interpretar los datos para proveer de evidencias que apoyen principalmente la diversidad de organismos, es el resultado de la evolución. ¿Ya? Siempre vamos a preguntarnos por qué existen tantos diversos organismos en los ecosistemas, ¿no es cierto?, los diferentes ecosistemas, y esto se ha dado a lo largo de los millones de años por la evolución. ¿Ya? ¿Y cómo se produjo esa evolución? ¿Por qué ha sido así? ¿Ya? ¿Por qué existen una especie ahora y por qué no existen otras ya? Entonces, ¿cómo se desarrolló este pensamiento evolutivo? Voy a compartirlo completo. El pensamiento biológico temprano, ¿no es cierto?, no incluía el concepto de evolución. Ya solamente existían las especies y nadie se preguntaba por qué existen estas, siempre fueron estas las mismas, ¿no es cierto? La exploración también de nuevas tierras reveló una abrumadora diversidad de vida. Ya en un principio solamente conocían un continente y solamente conocían esas especies que tenían ahí. En cambio, ya al conocer América, ¿no es cierto?, la Amazonía, pudieron identificar una gran diversidad de vida. Algunos pocos científicos especularon de que la vida había evolucionado. ¿Ya? Algunos pensaron que esto fue cambiando durante el tiempo. Y principalmente los descubrimientos fósiles mostraron que la vida iba cambiando en el tiempo, ¿no es cierto?, a través de que nos encontramos fósiles más antiguos de especies extrañas, nos pudimos dar cuenta que estas fueron evolucionando alrededor del tiempo. Otro campo, ¿no es cierto?, como la geología, proveyó de evidencia que la Tierra es extremadamente antigua, ¿no es cierto? La geología se encarga de fijarse en los estratos que habíamos hablado, en las distintas capas de la Tierra, para poder también datearla y generar su antigüedad. Luego, algunos biólogos pre-darwinianos, que vamos a ver quién fue Darwin, propusieron mecanismos para la evolución. Ya vamos a ver estas teorías posibles, ¿no es cierto? Vamos a ver un video también en donde se explica con dibujos las distintas evoluciones, o sea, distintas teorías de la evolución. Y por último vamos a llegar a Darwin y Wallace, quienes fueron unos científicos que propusieron un mecanismo más real, ¿no es cierto?, más concreto, más creíble, ¿no es cierto?, de la teoría de la evolución a partir de evidencias que realizaron, ya que fueron investigando diferentes lugares y revisando principalmente la misma especie, cómo iba variando en diferentes regiones. Entonces, esta es una línea temporal de las distintas teorías sobre el pensamiento ¿No evolutivo. va a dar un tiempo para poder copiar, no? Chico, que toma pantallazo, recuerden, ya, así, para ver Que voy a ir avanzando. La idea es que si pueden sacarle una foto por último, pero este material Pero igual es se que, les hoy en serio que no entiendo el objetivo de sus clases, ¿para qué no hacen? Mejor estudiamos después cuando nosotros tengamos tiempo, porque si yo estoy en clase y después... traten de ir tomando apuntes nomás, sino esto, por ejemplo, no es tan relevante como lo que vamos a ver después. Solamente lo estaba explicando. Ya, entonces acá, esto no hay que copiarlo definitivamente porque es una infografía nomás y tenemos una escala de tiempo en donde se presentan distintas teorías de la evolución y del pensamiento evolutivo. Entonces tenemos el primero que se habla de un bufón que se creían especies creadas y luego que éstas evolucionaban. Después tenemos a Lamarck, el cual propone un mecanismo de cambio de las especies,
Ya Lamarck lo vamos a ver más adelante, y proponía que las especies se iban transformando durante, por ejemplo, si yo me hacía más fuerte durante la vida, mi hijo también iba a salir más fuerte, ¿ya? Eran como que las características que uno generaba en la vida se heredaban, y esto claramente no es verdad. Entonces, Hola, profesor, estaba ocupado, no me di cuenta que empezó la clase. Vale, vale. ya, llevamos poquitas diapositivas, recién habíamos comenzado, ¿ya? Estamos retomando las Ok, teorías de profesor, gracias. ya. Entonces, teníamos también Cuvier, Smith, que proponen teorías como son el catastrofismo, y Smith, que se guió también de la evolución a través de una secuencia de fósiles. También tenemos otro que señala que es una Tierra muy antigua, ¿ya? Estos no aparecen en mucha infografía, pero sí Darwin, ¿no es cierto?, habla de la evolución y propone la teoría de la selección natural, ya que es la que vamos a analizar en las siguientes diapositivas. Y Wallace, casi en el mismo tiempo, pero no derechamente con Darwin, también habla sobre evolución y selección natural. Ya posteriormente Wallace consigue dar contacto con Darwin y se dan cuenta de que independientemente consignaron las mismas ideas. Entonces, este es una de las teorías que les mencioné recién, la cual igual fue importante en el tiempo, pero después fue cambiada, y fue Jean-Baptiste Lamarck el cual propuso que los organismos evolucionaban a través de la herencia de caracteres adquiridos, ¿ya? Y eso se debía principalmente a que se creía, por ejemplo, el tema de las jirafas, ¿no es cierto?, que las jirafas tienen un cuello muy largo. Se pensaba entonces la teoría de Lamarck que las jirafas, a medida que iban evolucionando, ¿no es cierto?, se le alargó el cuello, ¿no es cierto?, y que solamente después evolucionaron las con cuello más largo. Pero principalmente la herencia, ¿no es cierto?, se refiere a caracteres que se van adquiriendo durante la vida, y estos, decía Lamarck, que estos se heredaban, ¿ya? Y lo cual después vamos a referirnos a ello, que no es posible. También decía que la evolución se producía por el uso y el desuso de algunas características, y también buscando principalmente la necesidad de progreso, ya que siempre buscaban la evolución para tratar de adaptarse mejor, ¿no es cierto?, al ambiente. ¿Ya? Eso era lo que propuso Lamarck, la cual se denominó transformismo, porque a medida que pasaban las generaciones supuestamente se iban transformando. Después estaba Cuvier, el cual es un fundador de la anatomía comparada, y rechazó la teoría de Lamarck, argumentando que el registro fósil no mostraba señales de seres intermedias, ¿ya? Sí, de ancestros descendientes, y que los organismos estaban tan perfectamente adaptados a cualquier cambio, o sea, que cualquier cambio no lo destruiría, ¿ya? Asimismo, Cuvier decía que las extinciones eran reflejos sucesivos de actos de creación separados por eventos catastróficos, ¿ya? Eso es lo principal que decía Cuvier. No señalaba una teoría de la evolución, ¿cómo se puede decir?, de a poquito, sino de a poco tiempo, sino que pensaba que existían extinciones masivas y que luego venían separadas de un acto de creación, ¿ya? Y eso principalmente lo refutaba porque él pensaba que los registros fósiles no mostraban señales, ¿no es cierto?, intermedias de ancestros. Entonces no creía en la evolución a través de la evidencia que le daban los fósiles. Principalmente porque en ese tiempo quizás no tenían fósiles de tan
intermediario, ¿no es cierto? Que eso es lo que les faltó un fósil intermediario entre especies que le permitiera creer en un tema de la evolución, ¿no es cierto? De que las especies van cambiando alrededor de muchas generaciones. Sino que más bien pensaba en lo que era una destrucción masiva, como es el caso de lo que le ocurrió a los dinosaurios, y que después venía una creación por arte de, más que nada de la misma religión, también pueden pensar eso. Y por último vamos a analizar una de las teorías más importantes, que son la teoría de Darwin y Wallace, los cuales les mencioné recién que habían trabajado por separado, y que en los años 1880, ya hace más de 140 años, se refirieron al concepto de evolución, ¿ya? Y fue aceptado en forma creciente. Ya en un momento quizás no se les tomó mucho en cuenta, pero ya cuando presentaron muchas evidencias y después con los mayores estudios que se han dado, fue aceptado. Y esto lo que les permitió, ¿no es cierto?, fue que proveyeron evidencias para que esto ocurriera y propusieron el mecanismo del cual ocurre. Ya explicaron el mecanismo de evolución. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Se percataron que los fósiles mostraban una tendencia creciente a la complejidad. Ya, o sea, a medida que se iban encontrando fósiles más modernos, estos iban siendo más complejos, o sea que registraban que habían tenido evolución en cuanto a las mismas especies. Y tomaron en cuenta la propuesta de Hutton y Lyell de que la Tierra es extremadamente antigua. Ya había mencionado en algunas teorías anteriores que la Tierra tenía muchos años y alrededor de esos muchos años habían habido muchas especies que fueron cambiando. Entonces, a ver, Darwin y Wallace viajaron extensamente estudiando plantas y animales tropicales. Observaron que las especies similares diferían solo en unas pocas características ecológicamente importantes. Estudiaron, ¿no es cierto?, pinzones, ya los denominados pinzones de Darwin, que son residentes de las Islas Galápagos. Entonces es la misma especie que tiene una variación en color y quizás también en su boca, ¿no es cierto?, en el pico del pájaro, tiene distintas adaptaciones y eso le va a señalar también de qué es lo que se alimenta principalmente, ¿no es cierto? Entonces cada especie se especializa en comer un tipo diferente de comida, por lo tanto va a tener un pico de tamaño y forma característico, porque la selección natural ha favorecido a los individuos mejor dotados. ¿Ya? Eso es lo que proponían a través de esta teoría, que al final van a ver la misma especie, pero con una variedad que se adapta al ambiente en el cual se encuentra. Por lo tanto, va a ser diferente. Entonces, Darwin y Wallace propusieron independientemente que los organismos evolucionaban por selección natural. Ambos presentaron sus trabajos a la Linnean Society en Londres y Darwin publicó, ¿no es cierto?, un libro, el cual se denominó El origen de las especies por la obra de selección natural, en el año 1859. Entonces, ¿cómo sabemos que la evolución ocurrió? Es una pregunta, ¿no es cierto? Entonces, principalmente el estudio se basó en los fósiles, ¿no es cierto?, que proveen evidencias del cambio evolutivo en el tiempo, y a través de ellos se compara la anatomía, la cual da evidencia de que existía descendencias con pequeñas modificaciones, pero que en especies que son más pequeñas, ¿no es cierto?, que tienen sus generaciones son más cortas, se logra denotar una modificación. Y también la similidad embriológica sugiere un ancestro común. ¿Ya? Esto se refiere a principalmente la forma en que se van
se forma el feto, ¿no es cierto? Cuando es un embrión, ¿ya? La forma del embrión, ¿no es cierto? Todos parten casi igual, ¿no? Hasta nosotros mismos parecemos un renacuajo, ¿no es cierto? Cuando somos un pequeño embrión. Entonces, esta similaridad, ¿no es cierto?, sugiere que todos venimos de un ancestro común, un ancestro similar y que este ha ido evolucionando. Y también existen análisis modernos, bioquímicos y genéticos que revelan un parentesco entre los diversos organismos. Principalmente el estudio de los genes da cuenta ahora la similaridad, ¿no es cierto?, que tenemos con especies como fueron los monos, ya que solamente tenemos variaciones en pequeños genes y que esas variaciones causan grandes diferencias. Entonces, Darwin se preguntó qué es lo que es la evolución para poder llegar a estas teorías. Y su libro, ¿no es cierto?, El origen de las especies, propuso, ¿no es cierto?, que tienen descendencias con modificaciones. Ya las especies que van evolucionando van a ir cambiando levemente, ¿no es cierto?, a través de su descendencia. Y eso principalmente a través de la genética van a tener pequeñas variaciones. A ver, más adelante yo creo que nos va a tocar revisar el tema de cómo se producen estas variaciones, ¿no es cierto?, cuando se producen las mezclas o la reproducción sexual en el proceso de meiosis, ¿no es cierto?, existe cuando se combinan los genes, el proceso de crossing over, que se llama, pero es cuando se mezclan los genes de los dos individuos, ¿no es cierto? Estos se mezclan aleatoriamente, ¿no es cierto? Y principalmente ahí puede ocurrir el cambio evolutivo, en el cual van a aparecer especies distintas y las cuales posteriormente en la vida estas van a sobrevivir, ¿no es cierto?, la más adaptada, ¿no es cierto? Y ella va a ser la que después se pueda reproducir y pueda mantener sus genes. Entonces, así en eso también se basaba, ¿no es cierto?, que es la selección natural, en la cual los rasgos heredables le ayudan a un organismo a sobrevivir y reproducirse, ¿no es cierto? Y eso le va a permitir aumentar, ¿no es cierto?, la población a lo largo del tiempo, que esa especie se vuelva más común a lo largo del tiempo. Entonces su idea más básica, ¿no es cierto?, es que las poblaciones y las especies de sus organismos cambian con el tiempo. Entonces esta teoría ya es la más aceptada con respecto al científico Charles Darwin. Entonces, también estuvo por acá en Sudamérica, ¿no es cierto?, en Chile, ¿ya? Y en donde escribió el libro El origen de las especies. Este fue realizado principalmente en los años 1831 y 1836. Alrededor de 6 años estuvo en una expedición de investigación realizada a bordo de un barco, ¿no es cierto?, el cual se denominó HMS Beagle, y que hizo paradas en Sudamérica, ¿no es cierto?, en Chile andaba en la Patagonia, y después también recorrió todo Sudamérica por los dos lados, y se fue a Sudáfrica, Chiloé. Australia, en Chiloé también existen estudios de Darwin. No sé si la placa que está acá en la campana será porque estuvo Darwin ahí o solo será un monumento. Dice que me parece un lugar ahí. No tengo la seguridad. Sí. Yo fui ahí, pero no me acuerdo. Porque va muy rápido, por eso más no lo es. Y si le vamos despegando los chiquillos las palabras, lo importante, arriba. Y acá no podemos. Mismo arriba tiene la opción de ir destacando. O con el lápiz por último. Hay que ver la parte de. ¿No cachai? A ver. Bueno. Anotar. Sí, tú ahí. Pero y esto queda ahí en cualquier parte. ¿Cachai? Entonces arriba el borrar más, borrar. Creo que es. Borrar todos los días.
¿Entendés? Podemos ir tocando los chiquillos, porque también hay una opción que es como un Dani no amarillo. ¿Ah? Me borró. Ahí me parece un borrón. Aquí ya sí, si quieren revisar. Pero hay que determinar, ¿no es cierto?, cómo sabemos que ha ocurrido la evolución, ¿no es cierto? Y eso lo habíamos mencionado porque Darwin y Wallace estudiaron sobre la selección natural, ¿ya? Y propusieron sobre teorías de por qué ocurrió la evolución. Entonces, ¿cómo fueron dándose cuenta de eso? Fue posible gracias a que los fósiles, ¿no es cierto?, proveían evidencia del cambio evolutivo en el tiempo, y eso es porque van encontrándose fósiles de distintos, o sea, de la misma especie, pero que tienen unas pequeñas variaciones. También, ¿no es cierto?, tenemos que la similaridad embriológica que poseen sugieren un ancestro común. Ya eso lo mencioné bien recién, ¿no es cierto?, que van a tener la característica de los embriones, ¿no es cierto?, se pueden ver una imagen de un embrión que es como un pescadito y un ojito nomás que se ve. Es muy similar en todas las especies, lo cual señala que tenemos un descendiente en común. Y también tenemos análisis de genética, lo cual revela, ¿no es cierto?, en el ADN que tienen pequeñas variaciones de algunas distintas formas en las cuales se encuentra este ADN, y debido a eso también se genera que se cree que existe una evolución muy lenta, ya que también que descendemos de algo común, ¿no es cierto?, en el tema de que los monos, ¿no es cierto?, los chimpancés tienen mucha similaridad en el ADN de nosotros. Solo unas pequeñas variaciones denotan el cambio evolutivo. Ya, esto lo habíamos hablado y viene después, ¿ya? En cuanto a los viajes, aquí más que nada no... Es importante quizás reconocer que estuvo en gran parte de Sudamérica y recorrió también otras partes del mundo, ¿no es cierto?, como África y Australia. Entonces, aquí hay un poquito más esquemático, ¿no es cierto?, cómo van surgiendo las variaciones de las especies. Propuso entonces que las especies cambian en el tiempo y que estas provienen, o sea, que estas especies nuevas provienen de especies preexistentes y que todas las especies comparten un ancestro común, ¿ya? En este modelo, ¿no es cierto?, cada especie tiene su propio conjunto de diferencias heredables en relación a su ancestro común. Entonces, por ejemplo, acá tenemos unas letras, ¿no es cierto?, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Entonces, estas, por ejemplo, la A, se piensa, por ejemplo, que todas estas vienen de un ancestro común, ¿ya? Y solamente la A, la I, siguieron su descendencia. Ya todas las demás no siguieron. Entonces van teniendo diferentes variaciones en evoluciones, preferentemente porque los cambios que van teniendo mejor adaptación al ecosistema, por lo tanto se pueden reproducir con más facilidad y mantenerse con vida. Vamos a ver un ejemplo más didáctico sobre aquello en la siguiente diapositiva, ¿ya? Entonces, Darwin se refirió a este proceso en el que los grupos de organismos cambian en sus características heredables a lo largo de las generaciones y los denominó, ¿no es cierto?, descendencias con modificaciones. Entonces, eso es lo que significa, ¿no es cierto?, evolución, que van a haber descendencias con modificaciones, principalmente
refiriendo al más apto. Entonces, también se basa en la selección natural. ¿Ya? Este mecanismo explica cómo podían evolucionar las poblaciones, tener descendencia modificada, de tal manera que se hacían más adecuadas para vivir en sus entornos con el paso del tiempo. ¿Ya? El concepto de selección natural de Darwin está basada en varias observaciones fundamentales, el cual decía que los rasgos, o sea, las características de los seres vivos, son heredables, o sea, que pasan de una generación a otra. También decía que se produce más descendencia de la que puede sobrevivir. Y otro punto importante es que la descendencia varía en sus rasgos heredables. Ya no todos los hijos que tienen son iguales, ¿no es cierto? También que siempre se produce más descendencia de la que podrían sobrevivir. Al final puede igual que sobrevivan todos, pero se produce más descendencia de la que debería. O también se produce más de la población que era en un principio, ¿no es cierto? De 2 ya salen 8 mínimo. Entonces, según también estas imágenes, vamos a ver que existen diferentes variaciones, tanto en colores, en formas, ¿ya? Que pueden obtener. Ya, esto les voy a dar un minutito para que lo anoten, que es sobre la selección natural, y lo que es importante, ¿no es cierto?, es en qué se basaron estas observaciones. A ver qué nos sigue. Ya vamos a seguir hablando del mismo tema de selección natural, ¿ya? Entonces, basando en en las sencillas observaciones, ¿no es cierto?, se concluyó lo siguiente. Entonces, en una población, algunos individuos tendrán rasgos heredables que le ayudarán a sobrevivir y reproducirse. ¿No es cierto? Al nacer, o sea, al tener, ¿no es cierto?, una descendencia, un individuo va a tener diferentes variaciones en sus hijos, ¿ya? Y estos, los que tengan rasgos más aptos para sobrevivir, van a poder, ¿no es cierto?, seguir después heredando estos rasgos a través, ¿no es cierto?, de la reproducción de su vida. Entonces también decía que debido a que los rasgos ventajosos son heredables y que los organismos que los portan dejan más descendientes, estos rasgos tenderán a volverse más comunes, ¿ya? ¿No es cierto?, que una especie va a ir evolucionando y la más apta va a ser la que va a tener la capacidad de heredar, ¿no es cierto?, esos rasgos alrededor del tiempo. Ya, por lo tanto, esa va a ser la más común. Entonces, en el transcurso también de varias generaciones, la población se podrá adaptar a su entorno. Ya a través del cambio de las especies, van a existir después especies que estén mejor adaptadas a los entornos y van a ir desapareciendo otras, o también van a tener variaciones que van a dejar de seguir ocurriendo porque no son tan aptas. Ya, entonces, esto igual, si es que lo pueden anotar, les doy 2 minutitos más para después, vamos a ver un dibujito que explica cómo ocurre esto, ¿no es cierto?, en la naturaleza. Entonces, sin duda esto es importante en lo que vamos a ver ahora en las imágenes, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, cómo actúa la selección natural en una población de ratones que se está mudando, ¿no es cierto?, a un área donde existe más alimento, ¿ya? Pero van por una parte donde es muy rocosa y las rocas son de color gris. En tanto, existen ratones grises y cafés. Y el pájaro, ¿no es cierto?, que va volando por ahí y que le encantan los ratoncitos, ve con más claridad, ¿no es cierto?, a los ratones cafecitos, por lo tanto, a ellos se les va a tirar, ¿no es cierto?, los plomos
tienen más camuflaje y van a tender, ¿no es cierto?, a salvarse los ratoncitos grises. Y eso es principalmente entonces una variación que se va a ir produciendo alrededor de las generaciones. Va a ir predominando entonces el color gris por sobre el color café. Por lo tanto, después en la última imagen tenemos claramente, ¿no es cierto?, que predominan ahora los de color gris, ¿no es cierto?, mientras que los de café igual aún existen, pero esos van a seguir siendo los más proclives, ¿no es cierto?, a ser consumidos por los depredadores, que en este caso son los halcones. Entonces, así también pueden ser otros temas, ¿no es cierto?, como es el tema de las jirafas, ¿ya? Ellas, existían especies también jirafas que tenían el cuello más corto, pero las que tenían el cuello más largo estaban mejor adaptadas, ¿no es cierto?, para alimentarse de las ramas de los árboles más altos, que son precisamente las que más hojas tienen después de que se acaba el periodo de agua. Entonces son más aptas para sobrevivir. Entonces, por hoy día ya se les va a dejar planteada, ¿no es cierto?, la pregunta esencial, ¿ya? Y durante la siguiente clase, o sea, la pregunta esencial, ¿no es cierto?, número 3, que la vamos a revisar igual en la siguiente clase, ¿no es cierto?, dice, menciona las pruebas directas e indirectas que indiquen, ¿no es cierto?, que ha ocurrido la evolución. Entonces, menciona las pruebas directas e indirectas. Aquí me faltó algo como que señalen de que ha ocurrido la evolución, ¿no es cierto? Que den cuenta que ha ocurrido la evolución. Faltó algo ahí como que... ¿Directas? Claro. Menciona las pruebas directas e indirectas que señalen de que ha ocurrido la evolución. ¿Ya? ¿Cómo se dieron cuenta de que han ocurrido estos cambios? Ya la teoría de la evolución, cómo fue creada. Entonces, la idea es que la anoten, la van a enviar al grupo. Sí, la acabo de mandar. Ya la acaban de mandar al grupo con la corrección que les señalé, ¿no es cierto? Que dice, menciona las pruebas directas e indirectas que señalan de que ha ocurrido la evolución.